God be the love to search and keep me. God be the prayer to move my voice. God be the strength to now uphold me. Oh, Christ, surround me. Oh, Christ, surround me. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Escribe estas cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es palabra del Señor. Te damos gracias, Señor. Amén. Estamos empezando en estas lecturas de la oración matutina, de la liturgia diaria, el Apocalipsis, ¿no? Es este libro
profético del Nuevo Testamento, es un libro que habla de las profecías acerca del final de los tiempos, pero también del desarrollo de la vida, de la historia de la Iglesia, ¿no? Y cómo llega a su fin la historia de la redención. Por eso es un libro que tiene mucha relación con las profecías del Antiguo Testamento, especialmente con el libro de Daniel, también con algunas cosas de Ezequiel, porque la profecía, evidentemente, es algo que une toda la historia de la redención en la Biblia, ¿no? Y aquí vemos que ya desde el inicio nos dice que es la revelación de Jesucristo mismo. Es decir, el Apocalipsis, este escrito, le es dado al apóstol Juan, ¿verdad?, directamente por Jesucristo, ¿no?, a través de unas visiones y a través también de un ángel, ¿no?, que le guían esas visiones al apóstol Juan, ¿no? Y le habla acerca de aquellas cosas que deben suceder, ¿verdad?, que deben suceder pronto, le dice el Señor, porque para Dios 1000 años son como un día, ¿no? Entonces, en la profecía, y desde que ha venido el Señor Jesús, ya vivimos los últimos tiempos, ¿no?, hasta su segunda venida. Entonces, a lo largo de la historia de la Iglesia, muchas de estas cosas y de las visiones que se ven aquí, que obviamente no todas son fáciles de interpretar, pero digamos que en este libro es donde toda la Biblia confluye, ¿no?, confluye hacia el final de los tiempos, con la segunda venida del Señor. Entonces, este mensaje, esta revelación que da Jesucristo, la da también por medio de su ángel, como dice aquí a su siervo Juan. Entonces, en este libro vamos a ver en varias visiones cómo es que el Señor Jesús muchas veces aparece en estas visiones, y a veces el ángel del Señor, un ángel del Señor, es el que va guiando a Juan en estas visiones, ¿no? Estos escritos es un tipo de literatura. O sea, Apocalipsis se refiere a unos escritos, a un estilo de escritura judía muy típica de la época, que se llamaban los escritos apocalípticos, ¿no? Eran escritos que manifestaban a través de visiones y figuras realidades espirituales, y sobre todo los escritos apocalípticos siempre hablan de la esperanza ya del final de los tiempos, de cuando el Señor viene a juzgar y a redimir finalmente a su pueblo y a instaurar su reino, ¿no? Ese es el sentido en el que este libro se escribe, es decir, es un libro que debe transmitir esperanza y no temor. No hay gente que se acerca al Apocalipsis, con estas figuras, ¿no? Hay muchas figuras aquí que son figuras metafóricas, no habla de bestias y todo esto, no está hablando literalmente de una bestia, pero son figuras que están representando realidades espirituales. Juan, por orden del Señor Jesucristo, se dirige a las 7 iglesias de Asia. Y como hemos visto, San Juan era el apóstol que más vivió y el que mantiene un ministerio como un obispo principal de toda esa Asia Menor, ¿no? Y él supervisa esas iglesias, ¿no? Y visita esas iglesias como un obispo principal de toda Asia. Y ahí es donde muere finalmente el apóstol Juan, y él fue el que pastoreó, digamos, todas esas iglesias, y en especial estas 7. Recordemos que el número 7, ya lo he dicho en otra ocasión, es un número que en el pensamiento judío y en la escritura habla de la plenitud, de la totalidad. Entonces, en estas 7 iglesias se ve reflejada la universalidad de la única iglesia. Es decir, en estas 7 iglesias locales, ¿verdad?, también vemos la unidad de la católica iglesia, es decir, de la iglesia universal, de la que es una en todo lugar. Y esto nos muestra que la iglesia local tiene su función, pero la iglesia universal, como esa unidad y la totalidad, tiene por supuesto delante de Dios la centralidad, ¿no? Vemos también que aquí en este saludo del Señor constantemente habla, ¿no?, de Jesucristo como el testigo fiel, muestra este que viene, ¿no?, que es el alfa y la omega. Y en algunos versículos parece que el alfa y el omega, el principio y el fin, está hablando como de Dios Padre, pero luego vemos que a Jesucristo le aplica directamente, y Jesucristo mismo se aplica ese mismo título de alfa y omega, principio y fin. Yo soy el alfa y omega, ¿no?, el que estuve muerto, pero ahora vivo. Y ahí vemos
cómo es la divinidad de Jesucristo. O sea, el Padre y el Hijo y el Espíritu están incluidos en ese alfa y omega, es decir, no tienen principio ni fin, son eternos, ¿verdad? El Dios trino es eterno, pero en ellos, o sea, en Él, en el Dios vivo y verdadero, está el alfa y el omega de todas las cosas. El principio y el fin de todo está en ellos, pero Dios no tiene principio ni tiene fin. Y en un sentido podemos decir que Dios no existe. ¿A qué me refiero? Dios no existe. Dios es. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Nosotros existimos en Él. Pero decir Dios existe es una expresión que no es del todo correcta, porque Dios no existe, Dios es. Por eso es que nosotros y todo lo creado existe en Dios. Por eso es que el nombre con el que Dios se revela en el Antiguo Testamento es Yahvé, que significa yo soy, el que existe eternamente, el que es eternamente. Él es, el que da sentido y existencia a todas las cosas y el que es un eterno presente, ¿no? Entonces, Él realmente es el que es. Y eso es lo que su nombre mismo revela, ¿no? Y aquí dice que este Jesucristo, testigo fiel, dice aquí Juan en esta revelación, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reino, esa es la palabra literal, reino y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Es decir, aquí está mostrando una vez más lo que hablamos el otro día. Cristo mismo nos ha lavado, ¿verdad? Nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha hecho parte de su pueblo en el bautismo y hemos sido hechos sacerdocio, reino y sacerdocio. Es decir, el pueblo, la iglesia es sacerdocio de Dios, reyes, porque estamos dentro del reino de Dios y somos un pueblo sacerdotal, ¿no? Por eso servimos sacerdotalmente al Señor. Y Él vendrá y todo ojo le verá y los que le traspasaron, es decir, todos sus enemigos, y todos se lamentarán, porque todos los que niegan a Cristo se lamentarán de haberle rechazado. Y ahí dice otra vez, soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. Jesucristo dice esto, ¿verdad? El que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso, porque Él volverá. Y Juan escribe, como él bien dice, esta visión, siendo copartícipe, le dice a los hermanos, de la tribulación, copartícipe de los padecimientos de la iglesia, también del reino, y también copartícipe de la perseverancia de Jesucristo, ¿no? De estar perseverando en el camino. De todo eso es copartícipe, tenemos parte junto con Él y Él con nosotros de eso. Por causa de la palabra, Él estaba en Patmos, Él había sido exiliado a Patmos, el Imperio Romano en esa persecución le cogió y le exilió en esa isla, pero en esa isla el Señor tenía preparado cosas para Él. Él, como dice ahí, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Es decir, esa expresión es, primero ya nos muestra que el día del Señor ya era el domingo, es decir, Él ya en el día del Señor está en el Espíritu, es decir, le está adorando a Dios en el día del Señor. Como hoy nosotros en el día del Señor estamos preparando nuestro corazón para adorar a Dios y entrar en el lugar santísimo, para entrar en el Espíritu, en la presencia misma del templo celestial, allí estaba Él. Y estando adorando en ese día del Señor, ¿verdad? En la celebración del culto cristiano, de la comunión, orando Él allí porque estaba exiliado solo, en la presencia de Dios, allí tiene esa visión, en la que otra vez nos dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Estamos en esta visión de Cristo, ¿verdad? Y cuando Él ve o se da la vuelta para ver esa voz que hablaba con Él, ¿qué es lo que ve? Ve a uno como el Hijo del Hombre. Y esto nos recuerda pues a Daniel, el profeta Daniel 7, y a Jesucristo mismo en los evangelios que Él dice y se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, esa visión de aquel que está en el trono, ¿verdad? El eterno Hijo de Dios. Y ahí Juan está viendo a Cristo en su gloria eterna, en esa gloria que ha tenido siempre con el Padre, como el Hijo eterno del Padre. Y le ve en esa gloria, por eso cuando lo ve una figura muy gloriosa, ¿no? Vestido con unas vestiduras blancas hasta abajo, con ese cinto dorado. Y todo esto nos muestra esa dignidad de cómo es el templo celestial y la liturgia celestial y todo esto. Y por eso nosotros también queremos en nuestra liturgia honrar a Dios, ¿verdad? Y hacer como una simulación un poco, o un reflejo de lo que es la adoración celestial.
Sus cabellos eran blancos como blanca lana y sus ojos como llama de fuego, sus pies brillaban como el bronce, ¿no? Refulgente en un horno, y su voz como un estruendo de muchas. Imaginaos esa figura, ¿no? De Cristo ya en esa gloria con ese gran poder. Y eso es lo que está viendo ahí Juan, esa gloria de Cristo tan potente, ¿no? Allí en la gloria divina. Y cuando le vio, ante esa visión cayó como muerto. ¿Y a qué nos recuerdan estas cosas? Pues a las visiones de Dios de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando Isaías está allí en el trono de Dios, ¿qué hace, no? Se tapa los ojos y dice, no, yo puedo ver esto porque soy hombre muerto, porque he visto a Yahvé de los ejércitos, ¿no? Y él vio allí la gloria de Cristo. En San Juan lo dice, que a quien vio Isaías en esa visión fue a Cristo. Y es lo mismo que le está pasando a Juan. Está viendo la gloria divina, está viendo a Cristo en la gloria celestial y cae como muerto, ¿verdad? Cae como muerto. Pero al igual que en la visión de Isaías, viene ese ángel con un carbón que coge del altar celestial y toca su boca y le dice, tus pecados son perdonados, porque eso representa esa obra de Cristo, que viene y dice, eres perdonado, porque en el altar es donde el Cordero se ha entregado. Aquí igual, viene el mismo Jesús ante Juan, que está aterrorizado en esa visión celestial, por su propia indignidad también, y viene Jesús y le pone su diestra encima, ¿no? Le pone su diestra encima y le dice, no temas, le dice, yo soy el primero y el último, ¿no? Porque Cristo es el Cordero de Dios, sumo sacerdote, y el que nos permite entrar a ese lugar santísimo. Y en esta visión le ve a Cristo, ¿no? Con en su diestra las estrellas, ¿no? Estas 7 estrellas, y una espada aguda que sale de su boca. ¿Esa espada qué es? De 2 filos, la palabra de Dios. Es la figura de cómo la palabra de Dios, espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como dice Hebreos. Esa palabra de Dios sale de la misma boca de Cristo, ¿verdad? Como esa espada aguda. Y así ve esa visión, tiene esta visión tan gloriosa de Cristo Jesús, ¿verdad? Y le dice, yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, el que vivo, el que estuve muerto, más ahora vivo, por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, porque eso es lo que Cristo, al vencer en la cruz, le ha quitado a Satanás, el imperio de la muerte. Le ha quitado el imperio de la muerte. Y ahora en Cristo podemos tener esa vida eterna. Y le dice, escribe lo que has visto y las cosas que son y que han de ser. Es decir, lo que va a escribir Juan es lo que ha pasado, lo que es ahora y lo que será. Es decir, en Apocalipsis, como digo, se muestra toda la historia de la redención, lo futuro, pero también muchas cosas que ya han pasado. Entonces hay un camino. Y termina diciéndole el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros. Ese misterio, ¿qué es? Le dice, ¿no? En esa visión. Pues le dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ya os he dicho, esos ángeles se ha interpretado a veces como que cada iglesia local tiene un ángel que la cuida, un ángel asignado a proteger a la iglesia, o también, que también es algo muy correcto de pensar, que debe haber ángeles que cuidan las iglesias locales, pero también puede referirse a los obispos o ancianos o pastor principal de la congregación, ¿no? Porque la palabra ángel es ángelos, que significa mensajero, el mensajero. Entonces, ángel se puede entender en varios sentidos, la palabra ángel en el griego, ¿no? Entonces, puede ser que se refiera a los encargados, a los obispos. Como digo, Juan era un obispo principal, como un obispo metropolitano, digamos, como es el obispo Jerry para nosotros, que supervisa a otros obispos, está así, ¿no? Es un poco esa misma figura. Y los 7 candeleros, le dice, son las 7 iglesias. Son esas 7 iglesias que manifiestan, como ya hemos dicho, la universalidad. Así que el Señor bendiga su palabra y hoy, día del Señor, nosotros tengamos un corazón preparado y dispuesto para entrar a adorar al Señor en espíritu y en verdad, a tener comunión con su palabra, a recibir el alimento de su palabra y el alimento también de su cuerpo y su sangre en los sacramentos, y adoremos al Señor en el sumo sacerdocio de Cristo. Así que acerquémonos así en esa visión celestial de nuestro Cristo glorioso. Amén. El Señor bendiga su palabra. Hermano, que son